Y estoy con Ignacio Maldonado Llona, funcionario de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, que es secretario de Servicios Públicos. Ignacio, ¿cómo te va? Buen día. Acá María Mercedes, Horacio y Melanie te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, María Mercedes? Muy buen día y saludos a la mesa. Ignacio, contame un minuto. ¿Un Sí, chancho se puede tener dentro de un domicilio particular mira, de justo más ahí de 100 cuando kilos? Eh, todo esto de el tema de la tenencia de los animales, mm, tanto del el derecho animal, ¿verdad? Viene evolucionando ya hace varios años en cuanto a qué se puede y qué no se puede claro, tener en una casa. sí, Vos recordarás que mucho tiempo antes la gente tenía monos, loros, animales de otro tipo que no son sí. los domésticos que nosotros conocemos, que es un perro y un Y un gato, gato. y muchas veces genera conflicto Mm, con los vecinos porque no tienen las condiciones y también es un tema de respeto al animal, porque tanto tener un caballo, un chancho, una oveja en un patio, también hasta le hace mal al animal por las dimensiones. ajá. Nosotros tenemos una ordenanza ya sancionada hace 2 años, que nosotros tuvimos un inconveniente, no es que nosotros tuvimos un inconveniente, a la ciudad ir evolucionando, muchas áreas que antes eran rurales, hoy Sí. pasaron a ser ya más urbanas, Ajá. y por ahí te quedan gente que tenía animales de granja porque era una zona más rural, y hoy en día quedó en el medio de la ciudad. Entonces, como se va regulando eso a medida para ir evitando inconvenientes con el vecindario. Ahora, Ignacio, ¿cómo estás? Buen día, Horacio te saluda. Siempre se mantuvo la prohibición de animales silvestres o salvajes Mm, dentro de la tenencia de estos animales dentro del ejido urbano, ¿no? Sí, Para lo cual, digamos, quien tenga este tipo de animales incurre en una falta que le vale una multa y el decomiso del animal. exacto. Nosotros siempre lo que solicitamos en estos casos, que puedan hacer el reclamo, la denuncia pertinente por los canales oficiales para nosotros poder eh, notificarnos el tema y poder avanzar con los protocolos correspondientes. Ahora, Porque en ¿qué, este caso... qué Sí, te pasa? escucho, María Mercedes. Perdón, Sí, Ignacio, ¿qué pasa? Por ejemplo, nosotros mandamos el móvil hoy al lugar. sí, sí, ¿Qué es lo que generalmente pasa? El vecino te denuncia, te manda la sí, foto, pero después tiene miedo de hacer esa denuncia, porque primero es el vecino de toda la vida. Entonces ya sí, generás una enemistad con el vecino o algún tipo de represalia, alguna pelea entre vecinos que puede ser común. Ahora, si el vecino no se anima, ¿hay algún mecanismo para que la municipalidad actúe? Estamos hablando de Uruguay casi Junín, un chancho de más de sí, sí, 100 sí. kilos. ¿Hay algún elemento que tengan ustedes? Porque acá te dicen los vecinos, fíjate vos, el señor tiene criadero de chancho fuera de la ciudad, pero Sí, trae el chancho cuando está en condiciones, lo cortaría, ¿cómo se llama? ¿Faenar? Faenar. Lo Fanal. faena en el domicilio, seguramente lo venderá, no sé lo que hará, pero cuando se lo denuncia o cuando la gente, los vecinos se quejan, él vuelve a llevar el chancho al lugar donde Al está, campo, dice por un tiempo. al campo, y cuando se calman las aguas, vuelve a traer el chanchito cuando engordó. Pero este es un chancho muy grande Sí, que ahí, invade de olor. ¿Vos sabés lo que es un chiquero de un sí, chancho? totalmente. Por eso el tema de la prohibición de este tipo de animales, que no es solo municipal, sino también hay otras jurisdicciones que también lo prohíben, no es solo un tema de convivencia, sino también es un tema de higiene y De de higiene. salubridad. Eh, Eh, tanto hay otras reglamentaciones que si uno faena un animal y hace transporte o venta, tiene que tener una habilitación de SENASA, tiene que haber pasado
un, una corrección sanitaria para de esa manera evitar cualquier tipo de inconveniente que se podría generar posteriormente. Ajá. Lo que nosotros siempre pedimos que puedan hacer esa denuncia o reclamo, casi siempre las denuncias son anónimas, Bien. para evitar todo este tipo de inconvenientes. Claro, perfecto. Es como en el caso cuando uno va a hacer algún tipo de otra denuncia, porque lo que buscamos acá, al fin y al cabo, es generar la convivencia y el respeto, claro, en la vecindad. claro. Cuando vemos que pasa ya un límite que nos está pudiendo acordar, hacemos intervenir otros entes, como puede ser el Centro de Mediación Municipal, otras actividades para tratar de llegar a un acuerdo. Para eso funciona el 147, ¿no? Exacto, el 147, o también lo pueden hacer por nota en la municipalidad. Nosotros tratamos que lo puedan hacer por el 147 o por el WhatsApp de la municipalidad, entonces es mucho más simple, mucho más fácil, y así el vecino se evita pasar. Sí, lo que siempre necesitamos es tener la dirección exacta, la ubicación y la foto para así poder ser más expeditivo. Más expeditivo. Ignacio, te hago otra pregunta. Claudio Poli, el intendente, hace unos días creo que declaró de los basurales, de los mini basurales, que los denunciaría a todas aquellas personas que hacen mini basurales. Viste que en la gestión anterior se ponía una virgencita en el lugar donde, para que los vecinos no dejen de arrojar basura. ¿Cómo haría? ¿Qué pondrían? ¿Cámara? ¿Cómo haría para que se pueda existir el elemento de la denuncia ante aquellos que generen mini basurales? Hoy venimos trabajando, que fue un poco el caso testigo de la limpieza profunda que se hizo ahí en el barrio de Aeroclub. Sí. De buscar dos cosas. Uno, poder modificar la responsabilidad del vecino, porque como siempre decimos, la basura a algún lado sale, si no aparece de ahí de un día para el otro. Hay alguien que la lleva intencionadamente. Entonces, son dos puntos. Uno, empezar a ocupar las cámaras de vigilancia que tenemos para ver fuera horario o en determinados horarios cuáles son los vehículos, la gente que lleva ahí para poder generar las multas. Bien. Muchas veces nos dicen, no, que hay que poner inspección, una guardia completa, pero es como todo, como que vos tengas un problema de seguridad en tu casa y le exijas a la policía poner 24 horas un policía en la puerta de tu casa. Puede durar un tiempo, pero después ya tiene un costo. También hay otros problemas en otros lugares de la ciudad que tenemos que atacar. Sí. Y la mayoría de las veces, Ignacio, también no son la gente del barrio, sino gente que viene de otros barrios a tirar en esos barrios. Totalmente. ¿Qué es lo que pasa? Sí, pasa. En la esquina de mi casa vienen las camionetas y descargan todo, tergopol, cartones, todo en la esquina. Y ahí donde también hay un tema que siempre charlamos cuando hacemos reuniones con vecinos por tema de residuos, se identifica bien cuando son bolsas domiciliarias, que son residuos de los vecinos de la zona. Sí. Yo venía charlando justo ahí con la gente de producción tuya, María Mercedes, en la esquina de Caguazú y Plácido Martínez. Caguazú y Plácido Martínez. ¿Qué pasa ahí, basural? Ahí no hay un basural. Ahí lo que hay son residuos domiciliarios que se sacan fuera de horario. Y son todos de los vecinos de alrededor de esa esquina. De esa esquina. No es que son camionetas que vienen. Caguazú y Plácido Martínez. Eso es Cambacuá. Cambacuá, exacto. Claro. Ahora, yo te digo una cosa, por ejemplo, para no decir anteponemos el carro antes de que el caballo. El vecino, el recolector de residuos, pasa a ponerle por un barrio 2 veces al día. El vecino tiene que echar la basura en el horario que pasa el recolector, pero acá también se produce un fenómeno, Ignacio. Los vecinos llevan la basura a la esquina porque el recolector de residuos para el camión en la esquina y de la esquina recoge. A veces no lo deja frente a su casa, en su cesto, lo que sea, porque el recolector mismo
recolecta directamente de la esquina. Sí, ¿Me entendés? entiendo. Entonces, ¿la recolección de residuos está debidamente aceitada sobre todos los barrios? Sí, la recolección es puerta a puerta. La responsabilidad del vecino es dejar la bolsa En en su la puerta. puerta de su casa. Para que vos te des una idea, cada zona de recolección, sea diurna o nocturna, tiene un chofer y tiene 2 corredores. La función del corredor es retirar La el basura de la residuo puerta. de la puerta y ahí llevarlo. Muchas veces por tránsito y demás, el camión puede parar un poco antes, un poco después, pero Sí. es cuestión del corredor de ir y retirar la basura. La ¿Qué es lo basura. que nos pasa? Como todo servicio del día a día, puede haber que en algunos momentos pasa el corredor un rato antes y retira y lo acomoda en un lugar para hacer más eficiente el recorrido del camión, pero no tiene que ser la costumbre del vecino. Bien. Nosotros hemos recibido por ahí varias denuncias que me dicen, no, que el chofer me dice que lleva a la esquina, mamá, etcétera. Y nosotros decimos, si eso te dijo, avísanos a la municipalidad, entonces nosotros podemos cambiar la conducta del chofer. Del chofer o el corredor si es que fue así. Esto no deja de ser una interacción permanente de servicio, es decir, todos los días poder ir mejorando un poquito para evitar estos pequeños inconvenientes. Bien, bien. Otra pregunta que me hicieron el otro día y te aprovecho que te tengo. ¿Van a seguir colocando árboles en la ciudad? Viste que el clima es cada vez peor. Y estaba viendo que, ¿cómo se llama la avenida del Molino? No es Molina, del barrio que es donde está la avenida Lini Flores. Santa Catalina. Santa Catalina. Santa Catalina, sí. Veo que pusieron árboles. La pregunta que hago, ¿van a seguir poniendo árboles? Porque la gente parece que cada vez, dado el clima, quiere más árboles. ¿Tienen pensado este año colocar más árboles, Ignacio? Se puso de moda. Logramos poner de moda poner árboles. El señor de las plantas, Ignacio. Porque las plantas, porque aparte ponían los arbolitos. No, y aparte el municipio tiene un vivero, ¿viste? Tiene un vivero que es genial, que lo saluda Gustavo, que es muy bueno el del vivero municipal, pero que ponía, tu área ponía los cerquitos para el árbol, para que el árbol no caiga. ¿Cómo se llama? ¿Tutores? Los tutores. ¿No? Bien, ¿van a seguir poniendo árboles, Ignacio? Vamos a seguir. Como bien decís, todo este tema del cambio climático, Sí. Las lluvias que tenemos más copiosas, las olas de calor, nos hizo concientizar a todos los vecinos La importancia de un arbolito. Sí, la importancia de un árbol. Ahí nosotros siempre buscamos de que después de nosotros plantar el árbol, la responsabilidad sea compartida, porque de esa manera... Para cuidarlo, claro. Para cuidarlo, totalmente. O hasta a veces decimos, no es necesario... que el vecino haga todo, pero sí en ciertas cosas, como regarlo, cuando él le la puerta a su casa, lo más simple, y si ve que tiene algún tipo de infección o algo, comunicarnos, entonces podemos hacer el trabajo de preventivo y poder ir mejorando. Siempre la época de plantación arranca fines de abril o mediados de abril, depende cómo viene el tiempo, para evitar los calores tan fuertes y que las plantas sobrevivan más. Claro. Ahora te pregunto, si un barrio, un vecino, quiere un árbol, ¿hay algún mecanismo de pedido, Ignacio? Así es, al 147 o al WhatsApp de la municipalidad, Sí. pide la plantación, Bien. lo puede pedir en cualquier momento del año. Lo que nosotros hacemos es, la gente que pide ahora o que estuvo pidiendo enero, febrero y marzo, se le avisa, que se toma el pedido y que cuando comienza la época de plantación, mediados de abril, son los primeros en los que nosotros vamos a ir a colocar los árboles. Bien. Y la poda, Ignacio, que si bien se poda en los meses que no llevan R, ¿no? En mayo, sí, junio, julio. ¿La poda se paga? Ponele que uno tiene un árbol grande. ¿La poda se paga? No, la poda no se paga. Es gratuita por el municipio. Por parte de la municipalidad. Sí, dependiendo el tamaño, lo que se suele abonar es el retiro. El retiro de las ramas. Retiro de las ramas,
igual nosotros lo que siempre tratamos, que nos pasa, que estamos viendo de ir cambiando actitud. Viste que antes siempre cuando comenzaba la época de poda se podaba todo el árbol y se escopaba y se dejaba el tronco pelado para que crezca más fuerte en primavera, verano y más. Sí. Esa es una técnica muy vieja que lo que hace es cada vez es ir debilitando más el árbol. Entonces nosotros dejamos de hablar de poda para empezar a hablar de despeje, luminaria y cableado, que termina siendo el problema que por ahí tiene el vecino, decir que el árbol no tape la luminaria o que no tenga conflicto con el cableado, sea de algún tipo de servicio o de electricidad, para que después el árbol pueda seguir creciendo mucho más y al momento que se necesita la sombra y la retención de agua, el árbol esté en buenas condiciones. Sí. Si así no se diera, entonces no es necesaria la poda. No te jode un árbol, no te jode la luz, no hace falta podar entonces. No hace falta, por ahí mucha gente dice, no, quiero que me poda entero. Hay una mala costumbre por ahí de los vecinos más grandes, que se podaba todo para que entre más luz en otoño, en invierno en la casa, por el tema del frío y demás, etcétera. Hoy hay veces invierno que no tenés ni frío, después tener frío en otoño, verano, entonces entre menos estresemos al árbol, siempre y cuando no esté en conflicto con ningún servicio público, no deberíamos podarlo. En el Cambacuá también estuvieron retirando árboles viejos, ¿no? Con peligro de... Exacto. Sí. Ahí teníamos varios ya identificados, de árboles bastante viejos, ya ahuecados, con ramas secas, y nosotros aprovechamos este tiempo para ir sacando estos árboles para, en primer lugar, dar todo tipo de peligro y después ya no quede preparada la zona para en la época de plantación ir y replantar árboles nuevos. ¿Y qué árboles se coloca en una vereda, por ejemplo? Porque, ojo, no podés poner un timbón ni podés poner un lapacho azul porque te levanta toda la vereda. ¿Cuáles son los árboles a los cuales se puede acceder a través del municipio para colocar en la vereda y que te genere sombra, Ignacio? Nosotros fuimos trabajando junto a la Facultad de Agronomía una planilla de distintos árboles dependiendo el tamaño del árbol y el ancho de la vereda. Nosotros por ahí siempre los árboles que más nos gustan, como puede ser el ibirapitá, el lapacho, el jacarandá, ese no se puede poner. El timbó, son árboles muy que cuando pasan los años se transforman en muy grandes, entonces esos árboles los destinamos principalmente a avenidas y espacios públicos. Claro. Y después vamos teniendo otro tipo de árboles más intermedios y pequeños, como la tebetea, la pata de buey, el ñangapirí, que esos los vamos ubicando en veredas para así luego no tener un problema dentro de 10, 15 años. Bien. ¿Existe la posibilidad, pregunta Sonia, existe la posibilidad de pedir un árbol para plantar en tu vereda sin complicarle la vida al municipio o lo hace el municipio, Ignacio? Está bueno eso que también puedan retirar su árbol y se encarguen de plantar, ¿no? Sí, nosotros lo que buscamos es que pidan al municipio para poder hacer el proceso completo. Porque nosotros no solo a pesar de llevar el árbol y plantarlo, también en ese momento nosotros hacemos el registro de ese árbol, donde tenemos un mapeo de todos los árboles que vamos plantando, para de esa manera ir haciendo el seguimiento de los mismos. Sí, bien. Acá le llegó un mensaje a Melanie. Otra de las quejas de los vecinos que llegó a la radio, Ignacio, es de las basuras que dejan los que se reciben, los egresados. Bueno, ahí tenemos en este caso, medicina y tenemos también allá profesorado de educación física en el Aeroclub. Porque, por ejemplo, decían, ¿no? En las redes, los comentarios era como el pro y el contra de que, bueno, se reciben una vez y después que el municipio vaya a limpiar, digamos. ¿Qué opinas de esto? Y es como yo siempre digo, es como todo. La ciudad es una gran familia. Es como que vos en tu casa recibas a tu hijo y te junte con los amigos y haga una fiesta y te deje todo desordenado y después le toca a la mamá o al papá ordenar. Nosotros tenemos que lograr, con estos diferentes sectores, poder lograr consenso de dónde lo van a hacer o cómo lo van a hacer, o
o con qué elemento van a ocupar, para de esa manera también después facilitarnos a nosotros La tarea. la limpieza, o hasta que ellos también, después de hacer eso, puedan ordenar lo máximo posible el lugar para que no quede, porque después, como todos dicen, no, y la municipalidad no vino, no limpió, no esto, Claro. lo otro, y nosotros tenemos nuestra responsabilidad diaria, pero, por ejemplo, pasa el barrendero a las 7 de la mañana, tomemos el caso del Centro de Educación Física, barrió, limpió todo, los chicos se reciben a las 3 de la tarde y te hacen un desastre a las 3 de la tarde, yo hasta el otro día no tengo más gente ahí. No, claro. Entonces me queda mientras tanto todo... el huevo fermenta, el engrudo se seca y hace un desastre. Totalmente. Y yo solo con el barrendero no puedo limpiar eso, tengo que ir con un equipo, con una hidro, agua. Sí, sí, señor. Perdóname, Ignacio, te quiero llevar al principio para cerrar y dejar en claro, porque seguimos recibiendo denuncias de acá de este domicilio por calle Uruguay, en donde tienen un chancho. Sí. Porque acá la cuestión no es solamente la tenencia, sino el hábitat del animal que atrae, por ejemplo, ratas. Sí, mostramos ratas, sí. Y estas ratas afectan otros domicilios, Claro. a otros vecinos. Rata, ¿no? moscas y olor. En ese caso, ¿de qué manera puede intervenir la municipalidad? Nosotros necesitaríamos la denuncia formal por algunos canales de la municipalidad para poder ir con los inspectores, contactar, encontrar al dueño y poder arrancar el procedimiento para evitar esa conducta. Y empezar a tener un foco sobre ese lugar, como ustedes dijeron hoy anteriormente, que era una actitud reiterativa del vecino, de poder estar ya atentos ante ese caso para así poder evitarlo y cambiar la conducta del vecino y ya no... Saco tu compromiso ante las denuncias anónimas que hicieron al medio, donde también mostramos la foto del chancho y la casa y la dirección, porque mandamos a nuestro móvil para ver si podés hacer algo. Ignacio, te tiro ese pedido. Dale, María Mercedes, no hay ningún problema. Gracias, Ignacio. Un cariño, muchísimas gracias por habernos atendido. A ustedes, saludo a toda la mesa. Ignacio Maldonado Jonas, el secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad.